¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de empleo? ¿Qué va en esas nóminas? Es la gran pregunta. Sobre todo está usted, y ahora le vamos a conocer, está usted aquí en Tenerife para una rueda de prensa que se convocó hoy y para presentar un libro bastante interesante que tiene que ver con las camareras de piso. Yo le preguntaba antes de comenzar esta entrevista si ese era un libro de miedo, de terror o de qué iba a ser, ¿no? Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un libro de testimonios, es un libro de historias personales, es un libro que visibiliza una situación bastante compleja para todos los profesionales de los departamentos de piso. Es un libro que nace a instancia de una internacional sindical en la que estamos integrados tanto Comisiones Obreras como UGT y que cuenta con la colaboración de una ONG, es decir, una organización de la sociedad civil fuera de lo sindical que se preocupa o que le vienen testimonios de personas que no se atreven a contar sus experiencias dentro de su profesión. Entonces es una acción combinada sindical y de ONGs para visibilizar los problemas de las camareras de piso, problemas de cargas de trabajo, de enfermedades profesionales no visibles, de precariedad salarial, sí, de subcontratación con pobreza laboral. Decir semi-esclavitud en algunos casos es muy Pues yo no quiero ser tremendista, pero y afortunadamente aquí no ocurre, porque aquí los convenios colectivos no permiten la subcontratación. Acabamos de firmar el de Tenerife y no deja que haya externalización. Pero en el resto de la península se produce la externalización y derivado de la reforma laboral que da preeminencia a los convenios de empresa, las empresas multiservicios pactan acuerdos de cartón piedra con representación laboral de mentira y regulan profesiones de lo más variadas, 70 profesiones, entre las que están camareras de piso. Y hay lugares donde una camarera de piso puede estar en torno a los 1.100 euros mensuales, 1.300 depende de las zonas, y pasan a ganar 700. Casi el salario mínimo. El problema no es ese, el problema es que el tiempo de trabajo suele ser tiempo parcial, por lo tanto trabajan a lo mejor jornadas de 2 o 3 horas al mes, o sea, al día. Con ese salario tan bajo y además con tan poca carga de trabajo, pues se produce lo que se llama pobreza laboral. ¿Y qué puede hacer una camarera de piso con 2 o 3 horas de trabajo? Pues es que no trabajan 2 o 3 horas. Claro. Trabajan más. Claro. En algunos casos ni siquiera se las paga. Pero eso es bastante habitual en la hostelería en España, en general. Es decir, los tiempos parciales se están imponiendo y las horas extras muchas veces no se remuneran, ni a precio de horas extras ni siquiera se remuneran, ¿no? Estamos viviendo un boom turístico. El sector turístico fue quizá el último sector en entrar en crisis y el primero que está recuperando sus ratios de beneficios y demás, ¿no? Ajustó empleo muy rápidamente y el empleo no se está recuperando a la misma, digamos, en el mismo ritmo, ¿no? Por ejemplo, el dato del 2015 es que el ingreso medio por habitación disponible está en 47 euros, ¿no? Eso supone, con respecto al año pasado, que fue un buen año de turismo, muy buen año, un 11% del incremento de la rentabilidad. El empleo apenas ha crecido un 2,97%. Precisamente me gustaría que, con una visión más global, opinara sobre lo que sucede en Canarias una y otra vez. Cada vez que tenemos un repunte en el turismo, un poco se toca la puerta de la patronal hotelera y se le pregunta por qué no se revierte en el empleo la mejora en el turismo. Y responden que como la mejora turística fluctúa, no se le puede achacar únicamente al sector hotelero el que mejore las cifras de empleo en Canarias. Bueno, es la principal industria de las islas, ¿no? Sí. Y además es un generador de actividad en torno a todas las instalaciones hoteleras, ¿no? Es verdad que en el pasado, digamos, entrar en crisis, hubo un ajuste muy, muy importante y ahora pues son renuentes, ¿no? ¿Qué tipo de contratación se está produciendo? A nivel general, el 72% es contratación indefinida, pero va disminuyendo, es decir, cada vez la contratación temporal es mayor. Y dentro de la contratación indefinida, ya menos del 60% es a tiempo completo. O sea, la contratación indefinida, menos del 60% es a tiempo completo. En la contratación temporal está muy, muy equiparado. Entonces, ¿qué tipo de empleo se está generando? Muy precario, de poca continuidad y bueno, eso plantea muchos problemas de calidad, ¿no? Añadido, en la península, más que en Canarias, se está dando el problema de la externalización.
donde es todavía peor, ¿no? Me gustaría preguntarle si ustedes han invitado a alguien de la patronal hotelera a su hotel a esa presentación de ley. No, porque este es un libro de testimonio y de reivindicación. ¿Pero sabes por qué lo digo? ¿Por qué? Porque en repetidas ocasiones a los medios de comunicación se nos ha acusado de que le hemos dado voz siempre y cuando hayamos conseguido a alguien, como ustedes en este caso lo han hecho incluso con seudónimos para que no sean identificadas, y nos dicen que no es cierto, que en Canarias los trabajadores del sector de la hostelería están perfectamente, que no se les explota, que no su trabajo está con los convenios colectivos, que usted ha mencionado, y es cierto que los convenios colectivos se cumplen, pero hay una letra pequeña que no nos cuadra, porque todos tenemos a familiares, a amigos que están trabajando en la hostelería y sufren y padecen ahora mismo horarios maratonianos. Horarios, cargas de trabajo, ¿cómo decir? Sería bueno que la patronal leyera ese libro, digo, porque en este caso sí, no, tiene nombre y apellido. Vamos a dedicar a esta patronal y a la general. Realmente donde más se está produciendo este tipo de explotación es en las externalizaciones, ¿no? Es decir, cuando se producen procesos de subcontratación, ¿no? En un modelo pues, que tiende a pensar que los hoteles se pueden trocear y cada departamento pues, lo puede dar una empresa diferente con una visión cortoplacista de incremento de la productividad a tope, ¿no? Realmente en el convenio de Tenerife que firmamos hace 6 meses, uno de los elementos de tensión fue ese, pero finalmente se quedó en que no se podía hacer esa externalización. Por lo tanto, es una patronal con la que nos hemos entendido bien. Ahora se abre la negociación en Gran Canaria y bueno, pues esperamos que también tengamos un acuerdo de convenio. Sin embargo, hay una particularidad laboral en la provincia que tiene que ver con los acuerdos de empresa en los hoteles. Es decir, el convenio estipula unas condiciones mínimas que, por ejemplo, en las categorías de camareros, cocineros y camareras de piso están dentro del mismo nivel profesional, del mismo nivel salarial. Sin embargo, en la traducción a los cruces de productividad se produce una discriminación por razón de género, entendemos nosotros, ¿no? Hemos estudiado 51 establecimientos hoteleros de la provincia. En 10 ese plus de productividad es igual para esas tres profesiones, y en 41 hay unas diferencias brutales. La media es que una camarera de piso pueda ganar en torno a 70% menos que un camarero o que un cocinero. Me gustaría preguntarle también, porque ustedes han tenido dentro del propio sindicato momentos convulsos, y creo que usted está al tanto de ello. Y tanto. Con lo cual, en su momento uno recuerda incluso cómo se acudió al sur de Tenerife a coger ordenadores en alguna oficina. Había una disparidad de criterios entre los que habían sido de la Federación de Servicios y Comisiones Obreras en Canarias y lo que se venía desde Madrid, permítanme la expresión. ¿En qué punto está este asunto? Porque hoy también vemos incluso un nuevo capítulo con una denuncia de un comité de empresa de un hotel que estaban los antiguos representantes de Comisiones Obreras. Bueno, nosotros hemos vivido 2 años difíciles. 2 años difíciles en los que el sindicato en su conjunto está haciendo una operación de repensarse y de reorientar sus recursos, y hay procesos de fusión. En Canarias, pues nos contamos que las 2 federaciones tenían que fusionarse y había mucha resistencia por parte de uno de los equipos dirigentes a que eso se produjera con nosotros. Recuerdo entre otros a Manuel Fitas, ¿no? Sí, bueno, no pudo celebrarse el congreso en su momento. Eso abrió toda una reflexión interna de carácter de garantías estatutarias, pero sobre todo también de intentar saber por qué, a qué respondía esa resistencia, ¿no? Hemos hecho una comisión de investigación profunda y hemos corregido pues, que había fundamentalmente una resistencia a cambiar determinadas maneras de funcionar y sobre todo pues, que no se quería poner el foco en algunos problemas financieros que había habido, ¿no? Son de 2 tipos, uno de mucho desorden en la política de gastos, y luego intuíamos algo que se ha corroborado, al menos en uno de los comités donde tenemos pues, bastantes indicios de que se pueden haber hecho una mala disposición de los fondos que a través del convenio se dotaban a los comités de empresa, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho una investigación interna, hemos intentado, pues, depurar responsabilidades, personas que luego se han ido al sindicato, por lo tanto no le puedes sancionar. El comité de empresa no es el sindicato, entonces podemos pedir esa documentación, pero no están obligados a dárnoslas. ¿Qué se diría? ¿Dejadez o...? No, en este caso es mal uso de los fondos. Es decir,
Esos fondos, el convenio anterior, porque en este convenio hemos acabado con ello, porque pensábamos que era imprescindible que se impusiera un criterio distinto, mucho más transparente, de poner medios a disposición del sindicato para hacer su acción sindical. Este convenio lo que ha cambiado es, en vez de dinero, horas sindicales. O sea, nosotros lo que necesitamos son personas que tengan tiempo para dedicar a resolver problemas de otras personas, ¿no? Y el dinero que se destinaba a los comités hemos preferido llevarlo al sueldo base de las personas. Y por lo tanto la subida del convenio ha sido superior a la media de otros sí, porque en muchas convenios. ocasiones también te estará de acuerdo conmigo ese run de que los delegados sindicales incluso casi que están más por esos sobresueldos o esas compensaciones. Usted lo ha escuchado. Sí, sí, ¿no? Y que las horas sindicales se dedican para cosas que no son las horas sindicales. Yo conozco un montón de personas que trabajan de 8 a 8 o de 8 a 10, ¿no? De lunes a sábado e incluso los domingos. Entonces, ese run existe, pero hay que separar el grano de la paja. En este caso, las ayudas a los comités, el 50% al menos se tenía que destinar a beneficios sociales, en algunos casos son cestas de Navidad, etc. El otro 50% son para atender los gastos de funcionamiento del comité. Es en ese 50% de gastos del comité donde hemos visto que hay cosas que no se justifican. ¿Qué hotel sería? Es el Riu Buenavista. ¿Podría dar algún ejemplo de gastos que no se justifican? Hay fundamentalmente gastos que no tienen que ver con la actividad del comité porque son desplazamientos que no ha lugar porque el comité está en un centro, en un hotel y no tendría por qué, ¿no? Y luego algo más preocupante y es que se ha dispuesto en efectivo dándoselo a terceras personas que no son del comité y que no han repuesto ese dinero. A terceras personas que no son del comité y que no han repuesto ese dinero. Entonces, nosotros pensamos que es una cuestión de seguridad, que tiene que intervenir el poder público y lo vamos a poner en manos de la Fiscalía porque tenemos también indicios racionales de que este no es un caso aislado. Tampoco es una generalización, la mayor parte de los comités se han involucrado ex militantes de comisiones obreras y ex altos cargos de esa sí, bueno, eran maneras de funcionar donde yo creo que se funcionaba con un criterio de caja única. Y hay que diferenciar. Unas cosas son los recursos del sindicato, otras de los comités y fundamentalmente esas ayudas pues tienen que destinarse a lo que estaba estipulado. Nosotros cuando vimos esta situación nos enfrentamos al primer reto que era el convenio de Santa Cruz, pues qué hacíamos, ¿no? Y lo tuvimos muy claro. De ahí las resistencias y los problemas con el convenio, porque es, digamos, lo único que ha desaparecido del convenio. Hemos eliminado esas ayudas monetarias. Una parte la hemos incorporado al sueldo base de las personas que trabajan y otra parte las empresas, entre comillas, les sigue costando porque hemos ampliado 2 horas sindicales por cada delegado, por lo tanto eso es tiempo, es absentismo, por lo tanto es tiempo que deja de trabajar, por lo tanto a las empresas les cuesta, entre comillas, dinero ese derecho. Antes lo ponían en dinero y ahora lo van a poner en tiempo de trabajo, que es, creemos, la mejor manera en la que nosotros podemos disponer de recursos, ¿no? Tener tiempo para atender a la gente. Pues vamos a dejarlo aquí, José María. Muy bien. Lo dejamos aquí. Gracias por su claridad. Secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Gracias y muy buenas noches. A ustedes por darme la oportunidad. Buenas noches. Vamos a ver, tengo ganas de leer ese libro de las camareras de piso, esos testimonios de esa ONG. Bueno, no se vaya de esta mesa porque hay una cosa que nos preocupa. Aquí en Canarias, afortunadamente, como estamos rodeados de mar, tenemos una barrera natural que es esa, sal.